A sus 19 años, seducida y abandonada por un hombre sin escrúpulos, con la deshonra creciendo en su vientre y sin nadie que la defendiera, Rosana fue expulsada de su propia casa como si nunca hubiera pertenecido a ella. Hasta que un duque estéril apareció con una propuesta que cambiaría su destino para siempre. En Montreval, las mujeres se apartaban de Rosana de Fernán Núñez, como si la desgracia pudiera pegarse por el aire. No lo hacían con escándalo. Nadie levantaba la voz. Nadie la insultaba en mitad de la plaza. Era peor que eso. Se corrían apenas un paso, lo suficiente para no rozar su falda, para no compartirle el camino, para no dejar duda de que su presencia había dejado de pertenecer al mundo de las mujeres decentes. Rosana siguió andando con el fardo de ropa bajo el brazo y los ojos al frente, como si no viera nada, pero lo veía todo. Ella se envolvía en capas de tela para disimular el vientre, pero en Montreval, donde todos la conocían, nadie necesitaba verlo para saberlo. Había sido hija de una casa antigua, nacida bajo un apellido que durante años abrió puertas y suavizó voces. Ahora era la muchacha abandonada, la que se dejó engañar, la que había manchado un nombre que ya venía bastante arruinado por la pobreza, como para soportar también la vergüenza. Su madre estaba muerta. Su padrastro la había echado de casa antes del amanecer, con una bolsa de ropa y dinero contado, como quien resuelve una incomodidad doméstica. Desde entonces vivía en una casita humilde junto al río, remendando ropa ajena para sobrevivir, cosiendo hasta que le dolían los dedos, sosteniéndose con una dignidad silenciosa que parecía lo único que el mundo todavía no había conseguido arrebatarle. Aquella mañana cruzó la plaza con 22 varas de lino remendado, 3 camisas recompuestas y un chaleco reforzado en los ojales para el alcalde. Trabajo limpio, puntada firme, manos honestas, nada de eso pesaba más ante los ojos del pueblo que el hijo sin marido que crecía debajo de su vestido. Cuando salió de la tienda de don Eusebio, con 4 monedas escondidas en el bolsillo interior de la capa, tomó el camino de regreso sin mirar a nadie. Al doblar la esquina, pasó frente a la casa donde había crecido. La hiedra seguía trepando por el muro izquierdo. Rosana no se detuvo. Siguió andando con la espalda recta, la mandíbula tensa y el paso firme de quien ya ha llorado todo lo que podía llorar y ha comprendido que, a partir de cierto punto, vivir también es una forma de orgullo. El día que el duque Cayetano de Mezquita llegó a Montreval, la familia Fernán Núñez había sido, en otro tiempo, el tipo de nombre que se pronunciaba con el respeto involuntario que se reserva a las cosas duraderas. No grandes, no poderosos en el sentido de la corte, pero reales, enraizados en la tierra y en la palabra dada. Don Hernán de Fernán Núñez, padre de Rosana, había sido un hombre que honraba sus compromisos precisamente cuando hacerlo resultaba costoso. No por cálculo ni por reputación, sino porque había algo en su constitución que le impedía actuar de otro modo. Murió cuando Rosana tenía 9 años. Murió de una infección que empezó como un dolor menor y se transformó en fiebre en el espacio de una semana. Y Rosana lo recordaba sobre todo por el olor del cuarto al final, lavanda mezclada con algo más amargo, y por la forma en que él le apretó la mano la última vez sin decirle nada, como si las palabras sobraran entre ellos. La madre vivió 3 años más, años que Rosana recordaba como habitaciones cada vez más pequeñas. Primero el ala este, luego el dormitorio principal, luego el cuarto de la esquina donde la luz llegaba apenas 1 hora al día. Era una mujer que había amado con una intensidad que no le dejó reservas para seguir viviendo cuando ese amor desapareció. Rosana la entendía ahora. Entonces la había juzgado. Quedó sola con el padrastro a los 12 años.
Don Victorio de Palenzuela no era cruel en el sentido que requiere voluntad de causar daño. Era indiferente con la precisión de alguien que ha calculado exactamente cuánto afecto de apariencia necesita para mantener una situación conveniente. Toleró a Rosana porque el nombre Fernán Núñez tenía usos potenciales. Y Rosana aprendió en esos años a leer lo que estaba por debajo de las fachadas, la inseguridad detrás de la arrogancia, el cálculo detrás de la gentileza, la cobardía detrás del silencio. Esa capacidad no era un don, era una cicatriz útil. Cuando Carlo de Olmedo apareció en Montreval, Rosana tenía 19 años y llevaba 7 sin que nadie la eligiera por lo que era. Carlo tenía 27. Presentable, articulado, con el don de llegar al punto exacto de cada conversación antes que su interlocutor. No era brillante, era preciso. Hay una diferencia. La identificó con la exactitud con que identificaba cualquier oportunidad. El sobrenombre en decadencia temporal, la joven sin madre y sin red de protección real, hambrienta de reconstruir lo que había sido arrebatado. Las promesas de matrimonio nunca fueron lo suficientemente explícitas para poder ser cobradas, pero sí lo suficientemente claras para que una persona racional creyera en ellas. Rosana era racional, no era ingenua. La ingenuidad es una forma de no querer ver, y ella siempre había visto demasiado bien. Lo que Carlo hizo fue tomar exactamente los puntos ciegos que su historia le había dejado y construir por ahí una puerta. Eso es traición, no confusión de ella. Traición calculada de él. Cuando Rosana le comunicó la noticia del embarazo, Carlo no gritó. Simplemente organizó sus cosas con una calma que en otro contexto habría parecido digna. Y una mañana ya no estaba. La ausencia fue más devastadora que cualquier enfrentamiento, porque no dejaba nada contra lo que pelear. La expulsión del padrastro ocurrió 3 semanas después, en el escritorio, no en la sala, no en la cocina donde habría testigos domésticos, sino en el escritorio, como si fuera una cuestión de administración. Don Victorio le dijo que había traído deshonra al nombre y que no podría permanecer bajo su techo. Le dio una bolsa con ropas y dinero suficiente para algunas semanas. La hizo salir antes del amanecer. No hubo gritos. Fue una puerta cerrada con precisión. Rosana no lloró delante de él. Se reservó eso para después, en la pequeña casa junto al río donde doña Presentación, una mujer que la conocía desde niña, le prestó techo sin cobrar alquiler inmediato. Lloró durante una noche, con el límite de alguien que sabe que las lágrimas son un recurso, y después no volvió a llorar de esa forma. Cosía, remendaba, entregaba, volvía, y en cada puntada, en cada entrega, escuchaba la voz de Carlo, no como recuerdo sentimental, sino como advertencia interna, fría y constante. Cada vez que alguien era amable sin razón aparente, la voz llegaba antes de que ella pudiera apagarla. Esto también tiene precio. Espera a descubrirlo. Cayetano de Mezquita, duque de Benavente, no había venido a Montreval por ella. Ese detalle importaría después, más de lo que ella habría anticipado. Estaba de paso resolviendo una disputa de lindes entre 3 familias y 2 generaciones de malentendidos documentados, el tipo de asunto que requiere presencia física y la clase de autoridad que no se delega. Era un hombre que aparecía donde necesitaba aparecer sin anuncio ni ceremonia, porque la ceremonia era para quienes necesitaban ser vistos, y él llevaba suficiente tiempo sin necesitar eso. Tenía 34 años y la postura de alguien que ha aprendido a ocupar el espacio que le corresponde sin disculparse por ello. No era arrogancia, había una diferencia, y Rosana la distinguiría con una claridad que la sorprendería a ella misma. Era seguridad real, construida sobre decisiones tomadas y consecuencias asumidas, sin el barniz frágil del hombre que necesita que otros confirmen su valor.
Llegó a Montreval a media tarde, se alojó en la posada del Camino Real, y en la cena escuchó casi por accidente que alguien mencionaba el nombre Fernán Núñez en una conversación que no le iba dirigida. Algo en él se detuvo. Conocía ese nombre. Don Hernán de Fernán Núñez había cruzado el camino de Cayetano años atrás, en un momento en que la diferencia entre actuar con honor y actuar con conveniencia tenía consecuencias concretas. Don Hernán había elegido el honor. Cayetano nunca lo había olvidado, con la fidelidad específica que se guarda hacia quienes demuestran que la integridad no es solo postura. Preguntó con la discreción de quien pregunta sin que parezca que pregunta, y fue recibiendo, en fragmentos, el retrato completo, la hija, el embarazo, la expulsión, la casita junto al río, el trabajo de costura que pocas familias aceptaban encargar. Esa noche no durmió con facilidad, no por agitación sentimental, eso vendría mucho después, construido de otra forma, sino por el incómodo reconocimiento de alguien que ha identificado una injusticia que podría corregirse y sabe que la inacción también es una elección. Lo que vio al día siguiente, antes de que ella lo viera a él, terminó de decidirlo. Rosana salía de casa de una costurera en el extremo oeste de la villa con un fardo de tela sin cortar bajo el brazo y los pasos medidos de quien administra la energía porque sabe que el día es largo. El embarazo era visible a esa distancia, y lo que Cayetano observó desde el otro lado de la calle no fue la evidencia de la situación que le habían descrito. Fue otra cosa, la forma en que ella cargaba el cuerpo, los hombros derechos, la cabeza sin inclinar, la mandíbula con esa tensión leve de quien ha decidido que el mundo no merece verla ceder. No era una mujer que pedía compasión, era una mujer que no necesitaba pedirla para merecerla. Esa misma tarde hizo llegar una nota, breve, formal, correcta en cada punto del protocolo. El duque de Benavente solicitaba la deferencia de una conversación con la señorita Rosana de Fernán Núñez, a la hora que le resultara conveniente, en el lugar que ella eligiera. Rosana leyó la nota 2 veces, la tercera vez la leyó en voz alta, en el silencio de la casa, como si escucharla pudiera revelar lo que la lectura no alcanzaba. Escuchó la voz de Carlo, puntual como siempre. ¿Qué querrá a cambio? Respondió que estaría disponible al día siguiente, a las 10 de la mañana, en la sala de la posada del Camino Real. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo, a esas alturas, era un lujo que tampoco podía malgastar. La sala de la posada olía a cera de velas gastadas y a madera húmeda de invierno. Era un cuarto funcional, sin pretensiones, con 2 sillas de respaldo recto y una mesa pequeña que alguien había limpiado esa mañana con más entusiasmo que resultado. Rosana llegó 5 minutos antes de la hora acordada porque llegar tarde era un lujo de quienes podían permitirse parecer deseados. Y ella no estaba en posición de jugar a eso. Cayetano ya estaba allí. Ese detalle, que él también hubiera llegado antes, no se le escapó. Se puso de pie cuando ella entró, con la naturalidad de quien cumple el protocolo porque genuinamente cree en él, no porque alguien lo observe. Llevaba ropa de viaje, sin los ornamentos que un hombre de su rango habría usado en una presentación social formal. Eso también era un mensaje, aunque Rosana no estaba segura aún de cómo leerlo. Señorita de Fernán Núñez, dijo, el nombre completo, pronunciado sin la vacilación ni el cuidado excesivo con que la gente de Montreval lo pronunciaba ahora, como si tocarlo pudiera mancharles los dedos. Gracias por recibirme. Su Excelencia, respondió ella, y se sentó antes de que él pudiera ofrecerle la silla, porque aceptar ese gesto habría sido ceder 1 milímetro de terreno que no estaba dispuesta a ceder. Cayetano notó el movimiento. No dijo nada. Hubo un silencio breve en el que ambos tomaron la medida del otro con la discreción de quienes saben que están siendo medidos a su vez. Rosana vio
lo que había intuido desde lejos. Un hombre que no necesitaba llenar el silencio para sentirse seguro dentro de él. Eso era, en su experiencia limitada pero precisa, extraordinariamente raro. Conocí a su padre, dijo Cayetano sin preámbulo. Era un hombre que hacía lo correcto cuando hacerlo costaba. No hay muchos así. Lo recuerdo con respeto genuino. Rosana no respondió de inmediato. La mención de su padre era el tipo de movimiento que podía hacer muchas cosas: cortesía calculada, apertura emocional táctica o verdad simple. Necesitaba más información antes de decidir cuál. Era un buen hombre, dijo finalmente. Neutro, correcto, sin más. Cayetano inclinó levemente la cabeza, como reconociendo que la respuesta era todo lo que ella estaba dispuesta a dar, y que eso era razonable. «Vengo a hacerle una propuesta», dijo entonces. «Se la haré con claridad, porque creo que usted merece claridad, y porque no tengo interés en perder el tiempo de ninguno de los dos con rodeos». Hizo una pausa breve, no para efecto dramático, sino para ordenar lo que seguía. «Necesito un heredero. No tengo la capacidad de engendrar uno propio. Eso no es una confesión que hago con facilidad, pero es un dato relevante para lo que le ofrezco, y usted tiene derecho a tenerlo». El silencio que siguió fue distinto al anterior, más denso. Rosana no movió un músculo, pero algo en ella prestó una atención diferente, el tipo de atención que se activa cuando la información recibida es genuinamente inesperada. «Lo que le propongo», continuó él, «es matrimonio inmediato, protección completa, el nombre Fernán Núñez restaurado dentro de la casa de Benavente, con todos los honores que le corresponden, y el reconocimiento de su hijo como mi heredero legítimo, desde el momento de su nacimiento. A cambio, le pido que acepte que ese hijo lleve mi nombre y sea presentado al mundo como tal». Rosana lo miró durante un momento largo, no con emoción, o si la había, estaba tan bien gestionada que no llegaba a la superficie. «¿Por qué yo?», preguntó. «Hay mujeres en circunstancias más convenientes para un acuerdo de esta naturaleza». «Las hay», admitió Cayetano, sin defensiva, «pero ninguna con un hijo ya en camino, lo que resuelve el problema con una inmediatez que una negociación ordinaria no puede igualar, y ninguna con el apellido de su padre». Era una respuesta honesta. Rosana registró que eso también podía ser una táctica. La honestidad estratégica era una herramienta que Carlo había usado con maestría. Pero había algo en la forma en que este hombre hablaba que era diferente. Carlo era fluido. Este era preciso. La fluidez seduce, la precisión informa. No era lo mismo. «Si acepto», dijo ella, despacio, y subrayo el condicional, ¿qué garantías tendría de que el acuerdo se cumple en sus términos exactos? No los implícitos, los explícitos. «Un contrato firmado ante notario antes de que salgamos de Montreval», respondió él, sin dudar. «Con cláusulas específicas sobre el reconocimiento del niño, sobre su posición en Benavente y sobre los derechos que usted conserva independientemente de cualquier circunstancia posterior». Rosana miró sus propias manos sobre la mesa, las yemas endurecidas, las cutículas marcadas por el hilo, una pequeña cicatriz en el dedo índice derecho de un descuido con las tijeras de 3 años atrás. Las manos de alguien que había aprendido que la dignidad no se negocia, pero que la supervivencia sí. Miró a su hijo, no con los ojos, sino con algo más interior, esa conciencia constante del peso nuevo que llevaba, del futuro que ese peso representaba. Y tomó su decisión calculando no lo que quería, sino lo que el hijo que iba a nacer merecía. «Acepto», dijo, «con las condiciones que ha mencionado, por escrito, antes de salir de Montreval». Cayetano asintió. No sonrió, no celebró, no hizo nada que convirtiera el momento en algo distinto de lo que era, un acuerdo entre dos personas adultas que habían mirado la situación sin adornos y habían elegido actuar. «Eso», pensó Rosana mientras se ponía de pie,
Era al menos una forma de respeto. El contrato estuvo listo en 2 días. El matrimonio se celebró al tercero, en la sacristía de la iglesia de Montreval, con el párroco como testigo y 2 empleados del notario como testigos civiles. No hubo flores, no hubo invitados, no hubo el peso de una ceremonia que habría exigido emociones que ninguno de los dos tenía disponibles para gastar. Lo que hubo fue la firma de Rosana, firme, sin vacilación, en el documento que la convertía en doña Rosana de Mesquita, duquesa de Benavente. Salieron de Montreval antes del mediodía. Rosana no volvió la cabeza al abandonar la villa, no porque no sintiera nada, sentía demasiado, sino porque mirar atrás era un gasto que no podía permitirse aún. En el carruaje, Cayetano sacó un libro del bolsillo interior del abrigo y lo abrió sobre las rodillas. No le ofreció conversación ni la ignoró. Simplemente ocupó el espacio a su manera, dejándola ocupar el suyo. Rosana miró por la ventana el paisaje que se alejaba y pensó que eso era lo más extraño de todo. No el matrimonio, no el título que ahora llevaba su nombre. Lo más extraño era que el silencio con ese hombre no le pedía nada. Benavente era todo lo que Montreval no era. No solo en la riqueza visible, los muros de piedra clara, los jardines de setos recortados, los corredores altos. Era diferente en algo más difícil de señalar, en el peso específico del apellido de Mesquita, pronunciado por la servidumbre con el respeto de quienes han visto ese apellido funcionar durante generaciones. El ama de llaves, doña Remedios, la recibió con la cortesía de quien tiene suficiente oficio para que la instrucción no se notara como tal. Rosana la catalogó en los primeros minutos. Competente, discreta, del tipo que guarda lo que sabe. Ese tipo era más útil que cualquier aliada ganada por afecto. Sus habitaciones daban al jardín norte, amplias, con una chimenea que alguien había encendido antes de su llegada y cortinas de brocado color ocre que filtraban la tarde en tonos de miel tibia. Era el cuarto más hermoso en que había dormido desde la infancia, y eso le generó una incomodidad específica, el miedo a acostumbrarse. La presentación formal de la nueva duquesa de Benavente tuvo lugar 3 semanas después de su llegada, en un banquete de recepción al que fueron convocadas las familias más importantes de la región. Esa noche sería la primera prueba real. El vestido era verde oscuro con bordado en el cuello y los puños, confeccionado por la modista de Benavente en los días previos. Rosana se había negado al azul sin dar explicaciones, y nadie las había pedido. Bajó al salón con Cayetano, que la esperaba al pie de la escalera con la misma postura de siempre, ese porte que no anunciaba nada porque no necesitaba anunciar. Le ofreció el brazo y ella lo tomó con la naturalidad que había ensayado durante 3 días, aunque por dentro la naturalidad era otra cosa. El salón estaba lleno. 40 personas, quizás más, distribuidas entre la sala principal y la antecámara contigua, con el murmullo continuo de la conversación aristocrática. Ese rumor que es siempre más evaluación que intercambio. Cuando entraron, el murmullo no cesó, pero cambió de temperatura. Cayetano la presentó con una voz que no admitía interrogante. Doña Rosana de Mesquita, duquesa de Benavente, de la casa Fernán Núñez. El nombre completo, los 2 apellidos, con el tono exacto de quien no está explicando, sino declarando. Rosana observó las reacciones con la precisión que la había salvado más de una vez. La mayoría era cortesía genuina, o al menos bien ejecutada. Algunas familias, las de mayor rango en la región, las que menos necesitaban impresionar, la recibieron con la calidez discreta de quienes reconocen que la decisión del duque no requiere su aprobación. Otras compensaban la sorpresa con un entusiasmo ligeramente excesivo, que Rosana catalogó y archivó. Fue durante la segunda hora que la señora de Aguirre Palma se acercó. Una mujer de unos 50 años,
con la sonrisa específica de quien está a punto de decir algo que no puede llamarse insulto porque viene envuelto en curiosidad. ¡Qué alegría conocerla, doña Rosana! Tengo entendido que la familia Fernán Núñez tiene vínculos en la comarca de Montreval. Qué singular historia la de esa familia en los últimos tiempos. La pausa que siguió era la trampa. Rosana abrió la boca y no llegó a usarla. Los Fernán Núñez, dijo Cayetano desde su derecha, con una voz que no había elevado un solo tono pero que llenaba el espacio disponible sin esfuerzo. Son una de las familias más antiguas con vínculos en esta región. La historia de esa familia es la historia de un hombre que ha sostenido su honor en circunstancias que habrían doblegado a muchos. Es el nombre que mi esposa trae a esta casa, y es un nombre que esta casa recibe con el respeto que merece. La señora de Aguirre Palma dijo que sin duda, y se alejó con la velocidad discreta de quien acaba de calcular mal una apuesta. La sala había escuchado. Rosana no miró a Cayetano de inmediato. Ella habría respondido, tenía las palabras listas, pero lo que la descolocaba no era que él la hubiera defendido, era que no había calculado nada antes de hacerlo, simplemente lo había hecho, como si fuera la única respuesta posible. Lo miró entonces, de reojo. Él no buscaba su mirada, ya había pasado a lo siguiente. Rosana guardó ese detalle en el lugar donde guardaba las cosas que no sabía aún qué hacer con ellas. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Cayetano cruzó la habitación hacia ella con 2 copas. Se las ofreció sin palabras, con un gesto natural, como si llevarle algo fuera algo que él hubiera hecho siempre. Sus dedos se rozaron en la entrega, apenas el tiempo exacto de un descuido, y Cayetano no retiró la mano de inmediato. Un segundo, quizás 2. Rosana levantó la vista. Él la sostuvo. Ninguno dijo nada. Luego él se apartó a atender a un invitado que se despedía. Rosana miró la copa en su mano. El corazón le latía un poco más rápido de lo que debería. Las semanas que siguieron al banquete transcurrieron con la quietud específica de 2 personas que comparten un techo y respetan los bordes del territorio del otro. Cayetano cumplía lo pactado con una consistencia que ella seguía observando con la atención de quien espera encontrar la grieta. Pero no había grieta. Había cortesía real, presencia cuando la situación la requería y una distancia que no era frialdad sino respeto. La diferencia entre un hombre que se aleja porque no le importa y uno que se aleja porque entiende que el espacio también es una forma de cuidado. Rosana tardó en distinguirlos. Cuando lo hizo, no supo bien qué hacer con esa distinción. El embarazo avanzaba. Las noches se habían vuelto difíciles. Ese insomnio que no es angustia sino vigilia. El cuerpo demasiado presente para el descanso. La mente demasiado activa para el silencio. Fue en una de esas noches que Cayetano la encontró. Eran cerca de las 3 de la mañana. Él venía del estudio y al pasar por el corredor vio luz por debajo de la puerta de la sala de costura. Podría haber seguido, pero se detuvo. Y después de un momento que no fue de duda, sino de algo más difícil de nombrar, abrió la puerta despacio. Rosana estaba sentada junto a la ventana con el bastidor sobre las rodillas y una vela encendida a su izquierda. Llevaba una bata gruesa de lana oscura y el cabello recogido sin adorno. No levantó la cabeza de inmediato cuando él entró. Terminó la puntada que tenía a medias antes de reconocer su presencia, con la calma de alguien que ha decidido que interrumpir el propio trabajo es una concesión que no se hace sin terminar lo que se empezó. No pretendía molestarla, dijo Cayetano desde el umbral. No molesta, respondió ella. Y era verdad, aunque no habría sabido explicar por qué. Él entró. Miró el bastidor con la atención genuina de alguien que observa algo que no comprende del todo, pero reconoce como significativo. El bordado que Rosana trabajaba esa noche era denso y oscuro, con hilos de color vino y verde muy profundo, entretejidos en un patrón que a primera vista parecía ornamental.
Flores estilizadas, entrelazadas, con una geometría que tenía más rigor que azar. Pero entre los tallos, casi invisibles si no se buscaban, había letras. Pequeñas, inclinadas, construidas con el mismo hilo verde que los tallos para que se confundieran con ellos. Cayetano inclinó la cabeza levemente. No leía latín con fluidez suficiente para descifrar la frase completa, pero reconoció la intención, que aquello no era decoración, que había algo allí privado de una forma que él no esperaba encontrar. ¿Siempre borda de noche?, preguntó en voz baja. Cuando no puedo dormir, dijo ella. El hilo obliga a prestar atención a una sola cosa. Es la única forma que conozco de acallar el resto. Cayetano consideró eso. Luego, sin pedir permiso ni ofrecer explicación, tomó el banco que había junto a la chimenea apagada, lo acercó y se sentó. No preguntó qué decían las letras, no ofreció conversación, no intentó llenar el espacio con nada. Simplemente no se fue. Rosana siguió bordando. La vela fue consumiéndose despacio. En algún momento, no habría sabido decir cuándo, la tensión de sus hombros cedió un grado que ella no había notado que llevaba acumulado, como un nudo que se afloja sin que nadie lo toque directamente. Cuando la vela llegó a su último cuarto, Rosana guardó el bastidor y se puso de pie. «Buenas noches, Su Excelencia». «Buenas noches», respondió él. Ninguno dijo nada más. Pero por primera vez, desde el acuerdo, ninguno de los dos estuvo solo esa noche. Al día siguiente, Rosana lo cruzó en el corredor antes del desayuno. Se detuvieron un instante, como hace la gente que comparte un espacio y aún no ha encontrado el nombre exacto de lo que comparte. «¿Durmió algo?», preguntó él. «Algo», dijo ella. Él asintió apenas y siguió su camino. Pero Rosana notó que había reducido la velocidad al pasar junto a ella, casi imperceptiblemente, como si el corredor a su lado fuera un lugar donde no había prisa. Lorenzo nació 6 semanas después, en una mañana de lluvia fina. El parto fue largo, más de lo que las parteras habían anticipado, más de lo que Rosana habría admitido que temía. Cayetano esperó fuera de la cámara. No porque el protocolo lo requiriera. Se quedó porque no conseguía irse. Pasó las horas en el corredor, de pie la mayor parte del tiempo, con la espalda contra el muro de piedra fría y las manos cruzadas frente a él, en esa postura de los hombres que no saben qué hacer con la impotencia y la sostienen como si fuera un objeto físico. Cuando finalmente lo llamaron, entró en una habitación que olía a esfuerzo y a algo más limpio, más nuevo, el olor específico del principio, que no tiene nombre preciso, pero que quien lo ha respirado una vez no olvida. Rosana estaba recostada contra las almohadas con los ojos cerrados y el gesto de alguien que ha terminado una batalla y no ha decidido todavía cómo sentirse al respecto. Tenía el cabello pegado a las sienes por el sudor y las manos sobre la manta, con esa quietud absoluta que viene después del esfuerzo máximo. La partera mayor puso al niño en los brazos de Cayetano. Cayetano miró al niño. Era pequeño, de la forma en que son pequeños todos los recién nacidos, con ese aspecto provisional que tienen al principio, como si el mundo todavía los estuviera terminando de hacer, y algo en él, algo que había estado construido alrededor de una ausencia, algo que había aprendido a llamar aceptación y que en realidad era una forma muy disciplinada de duelo, se reorganizó en silencio sin que él pudiera haberlo anticipado ni impedido. No estaba sosteniendo el instrumento de un acuerdo, estaba sosteniendo a su hijo, a Lorenzo, un niño que no había heredado su sangre, pero que había heredado su elección, y la elección, comprendió en ese momento, era lo que realmente fundaba una familia. Rosana abrió los ojos entonces, lo miró. A él, no al niño, con esa capacidad que tenía de ver por debajo de las superficies. Y lo que vio en el rostro de Cayetano no era satisfacción por el cumplimiento del trato. Era ternura, real, sin armadura, sin cálculo.
Rosana apartó la vista hacia el techo y parpadeó una vez, despacio. Pero la voz de Carlo, que hasta esa noche había aparecido cada vez que algo bueno amenazaba con ser verdad, tardó más de lo habitual en llegar. Lorenzo tenía 4 meses cuando ocurrió el tercer momento que lo cambió todo. Era una mañana ordinaria. Cayetano había convocado a los administradores de las tierras de Benavente para revisar las condiciones de arrendamiento de los trabajadores. Rosana estaba presente porque había solicitado estarlo, y Cayetano no había puesto objeción. La discusión giró sobre los plazos de pago. El administrador principal, don Aurelio, un hombre de 50 años, con la convicción tranquila de quien ha hecho las cosas de la misma manera durante suficiente tiempo como para considerar que esa manera es la correcta, argumentaba que los plazos actuales eran razonables. Cayetano escuchaba, evaluando. Fue entonces que Rosana habló. «Con respeto, don Aurelio», dijo, con una voz que no se elevó ni un grado por encima de la conversación normal. Los plazos actuales no son razonables para familias que dependen de una cosecha que este año llegó tarde. Un plazo razonable es el que puede cumplirse. El que no puede cumplirse no es razonable. Es simplemente una deuda acumulada con interés de deshonra. La sala se detuvo. Don Aurelio miró a Cayetano con la expresión de quien espera que la autoridad correcta restaure el orden que acaba de ser perturbado. Cayetano no miró a don Aurelio, miró a Rosana, no con condescendencia ni sorpresa, con atención genuina, el tipo que se presta a quien acaba de decir algo que merece ser considerado. Hubo un silencio de varios segundos. Luego Cayetano inclinó levemente la cabeza. La duquesa tiene razón. Revisaremos los plazos. Don Aurelio aceptó con la dignidad controlada de quien ha perdido un argumento frente a una audiencia y sabe que no hay recurso disponible. La reunión continuó. Rosana no celebró, pero algo en ella registró ese momento con una precisión diferente a los anteriores, porque ese no era un gesto de protección. No era Cayetano cubriéndola frente al mundo. Era Cayetano reconociendo que ella tenía razón porque la tenía, sin más condición que esa. Gentileza. Ella había aprendido a resistirla. Protección pública. La atribuía al acuerdo, pero respeto genuino por la sustancia de lo que pensaba. Ese no tenía categoría en el sistema que había construido para mantenerse a salvo. Esa tarde, sola en la sala de costura con Lorenzo dormido en la cuna junto a la ventana, Rosana tomó el bastidor de la noche de la vela y buscó con los dedos la frase en latín escondida entre los hilos. La encontró sin necesidad de mirar, sabía exactamente dónde estaba, en el tercer tallo desde la izquierda, entre 2 flores que parecían idénticas, pero no lo eran. Lo que fue no puede deshacerse, pero puede cubrirse de belleza. La había bordado pensando en Carlo, en la pérdida, como una forma de decirse que seguía adelante, no porque hubiera olvidado, sino porque el olvido no era necesario para continuar. Ahora, con los dedos sobre esas letras diminutas, pensó algo que no había pensado antes, que quizás no estaba solo cubriendo el dolor, que quizás estaba construyendo otra cosa encima de él. Algo que no borraba lo que había sido, sino que lo usaba como base, como se usa la trama de un tejido viejo para sostener uno nuevo, puntada a puntada, con manos que sabían lo que hacían. No era amor todavía, o quizás sí lo era, y ella simplemente no sabía reconocerlo porque nunca había visto esa variedad antes, la que no llega con promesas grandiosas, sino con presencia sostenida, con silencio compartido a las 3 de la mañana, con una cabeza inclinada en señal de que lo que se acaba de decir merece ser escuchado. Semanas después, en una tarde sin acontecimiento particular, Rosana encontró a Cayetano en la sala pequeña con Lorenzo en brazos. El niño tenía 6 meses, y la concentración solemne de quien acaba de descubrir que los dedos de otra persona son un objeto de estudio digno de atención total. Cayetano
Lo sostenía con la soltura de quien ya no piensa en cómo sostenerlo. Simplemente lo hace, como se hace con lo que es propio. Cuando Rosana entró, él levantó la vista. Ella se sentó cerca, tomó el cesto de costura y empezó a trabajar. Estuvieron así un rato largo. Lorenzo se quedó dormido. La tarde fue cerrándose afuera, y Rosana pensó, sin que nadie se lo pidiera, que ese momento sin nombre ni drama era quizás la cosa más verdadera que había vivido desde que cruzó la puerta de Benavente. No lo dijo, pero lo cosió. Una mañana, varias semanas más tarde, Cayetano llegó a la sala de desayuno antes que ella y dejó sobre su lugar una taza de té ya preparado, con la cantidad exacta de miel que ella usaba, que nadie le había dicho y que él simplemente había observado. No lo mencionó cuando ella entró. Ya estaba leyendo sus papeles. Rosana miró la taza y entendió que ese gesto pequeño y silencioso era de alguien que llevaba tiempo prestando atención. No la atención de quien acumula información, la atención de quien cuida. La voz de Carlo no apareció esa mañana. Por primera vez, Rosana no tuvo que apagarla. Simplemente no estaba. Lorenzo tenía casi 4 años cuando el nombre de Carlo de Olmedo volvió a entrar en Benavente. No llegó por la puerta principal. Llegó como llegan las amenazas bien calculadas, por los costados, en fragmentos, con la apariencia de información casual. Primero fue una mención en una carta de negocios. Alguien preguntando con delicadeza excesiva sobre la salud del heredero y sobre ciertos rumores respecto a la historia personal del duque. Luego un viajero que había pasado por 2 provincias haciendo preguntas sobre la ausencia de hijos biológicos de Cayetano, sobre el matrimonio repentino con una mujer de origen oscuro. Cayetano lo mencionó a Rosana sin dramatismo, sin intentar protegerla de la información. Rosana escuchó, hizo 2 preguntas concretas, y supo, antes de que Cayetano terminara de hablar, quién estaba al otro lado de esa red. Esa noche no durmió. Debajo del cálculo había algo que no era frío, el miedo de que Carlo, una vez más, consiguiera destruir lo que ella había empezado a construir. Se levantó 2 veces. La segunda, se quedó junto a la ventana con el bastidor sobre las rodillas, pero sin bordar, solo calculando, buscando la grieta en la armadura de Carlo con la misma precisión con que él, años atrás, había buscado la grieta en la de ella. Carlo no llegaba desesperado. Llegaba con estructura, un abogado, aliados comprados, al menos una testigo de Montreval dispuesta a confirmar la historia de Lorenzo y el conocimiento de la esterilidad de Cayetano. Coordinados, esos frentes podían causar un escándalo real y duradero. Lo que Carlo no tenía era certeza, tenía versiones, no pruebas. Tenía aliados que permanecerían aliados exactamente mientras el costo fuera menor que el beneficio. Y tenía, como siempre, la convicción de que ella no actuaría. Esa convicción era su único error real, y era suficiente. Rosana actuó antes de que Carlos se manifestara formalmente, no con gritos, con la misma frialdad quirúrgica con que había sobrevivido Montreval, con que había tomado la decisión del acuerdo, con que había bordado frases en latín entre tallos de flores para decirse verdades que el mundo no podía ver. Primero escribió una carta al abogado que Carlo había contratado, el licenciado don Próspero de Villanueva, cuyo nombre Rosana había obtenido a través de doña Remedios, que sabía más de lo que hablaba y hablaba exactamente lo necesario. La carta no era una amenaza, era una invitación a reconsiderar. Le recordaba que su reputación profesional dependía de los casos que elegía sostener, y que sostener reclamaciones basadas en testimonios de personas con historial documentado de declaraciones interesadas era una decisión que los tribunales eclesiásticos de la región tendrían ocasión de evaluar con detalle.
Luego se ocupó de la testigo de Montreval, una mujer que había confundido durante años el conocimiento de los asuntos ajenos con una forma de poder social. Rosana escribió a doña Presentación pidiéndole que, si era preguntada, recordara con exactitud lo que había ocurrido y lo que no, y que recordara que los favores, como las puntadas, sostienen mientras el hilo es honesto. La noche en que envió las cartas, Rosana no durmió. Había hecho lo que podía hacer, pero sabía que si una pieza fallaba, si Villanueva decidía que Carlo valía el riesgo, si doña Presentación cedía al miedo, la historia podría desarmarse de maneras que ella no podría controlar. Tuvo las manos firmes cuando escribió. Las tuvo menos firmes cuando terminó. Pero las cartas fueron enviadas y Rosana se dijo, mirando el cielo que empezaba a aclararse sobre el jardín norte, que había hecho lo que podía hacer, que el resto no dependía de ella, y que esa también era, a su manera, una forma de valentía. Cuando Carlos se manifestó finalmente, por carta, a través de intermediario, Rosana ya había desmantelado 2 de sus 3 apoyos. La carta de Carlos llegó un martes. Para el jueves, el licenciado Villanueva había informado a su cliente que no podría continuar representando sus intereses en ese asunto. Para el sábado, la testigo había recibido la visita de doña Presentación con el efecto esperado. Lo que le quedaba a Carlo era su propia palabra, y la palabra de un hombre que había abandonado a una mujer embarazada y había pasado años construyendo una red de deudas disfrazadas de influencia, no pesaba lo suficiente para sostener un escándalo público contra la casa de Benavente. Cayetano lo supo cuando ya estaba hecho. Rosana se lo dijo en el estudio, con la misma voz con que habría informado de cualquier asunto doméstico. Sin pedir disculpas por haber actuado sin consultarle, sin pedir reconocimiento por el resultado. Cayetano la escuchó hasta el final sin interrumpir. Hubo un silencio después. ¿Cuándo lo supo?, preguntó. La noche que usted me lo mencionó. ¿Y actuó sola? El problema era mío también, dijo Rosana, con sencillez. Lorenzo es mío. Benavente es mío. Usted es... Se detuvo un instante, apenas perceptible. El acuerdo me da el derecho de proteger lo que es mío. Cayetano la miró durante un momento largo, y en ese mirar había algo que Rosana no había visto en él de esa forma antes. No la admiración fría de quien reconoce competencia, sino algo más cercano y más difícil. La expresión de un hombre que acaba de comprender que ha sido protegido por alguien que no tenía obligación de protegerlo, y que lo ha hecho sin calcular el retorno, sin asegurarse de que hubiera testigos. Pero Carlo no había terminado. Le quedaba un movimiento, y lo usó. 3 días después de que su red se dispersara, envió una última carta, no a Rosana, a Cayetano. Y en esa carta revelaba la esterilidad del duque de forma explícita, no como amenaza ya, sino como hecho, dirigido a 2 familias nobles de la región a quienes había enviado copia. Era el último daño que podía hacer, y lo hizo. Cayetano leyó la carta solo, en el estudio, con la puerta cerrada. Rosana lo supo por doña Remedios, que lo supo porque los criados que llevan décadas en una casa aprenden a leer el peso de los pasos en los corredores. Esa tarde Rosana tocó la puerta del estudio. «Adelante», dijo él. Estaba de pie junto a la ventana, con la carta doblada sobre el escritorio y las manos cruzadas a la espalda. Miraba el jardín, los setos recortados, los caminos de grava clara, el orden visible de una casa que había sostenido durante años. «Las familias Urdaneta y Castelví recibieron la carta», dijo sin girarse. «Mañana habrá preguntas». «Lo sé», dijo Rosana. «Tendré que responderlas». «Lo sé». Hubo un silencio. Luego Cayetano se giró, y Rosana vio en su rostro algo que él jamás había mostrado en los 2 años que llevaban juntos. Era la herida real. La vergüenza íntima de un hombre que había organizado toda su vida alrededor de lo que no podía tener,
y que ahora veía esa organización expuesta al juicio de personas cuya opinión, aunque no debería importar, importaba de todas formas. Durante muchos años, dijo él, despacio, creí que esto era lo único que definiría mi lugar en el mundo. Un duque sin heredero es un hombre sin futuro. Rosana no dijo nada. No llenó el silencio con consuelo fácil. Simplemente estaba allí, con la misma presencia quieta con que él había estado en la sala de costura aquella noche de la vela. Cayetano la miró. Lorenzo es mi hijo. Eso no lo cambia ninguna carta. No, dijo Rosana, no lo cambia. Mañana hablaré con las familias Urdaneta y Castellví. Les diré que Lorenzo de Mezquita es el heredero de esta casa porque yo lo elegí, porque lo reconocí, y porque la elección es lo único que esta casa ha necesitado siempre para sostenerse. Era la primera vez que Cayetano exponía esa herida en palabras, en voz alta, frente a alguien, con la misma precisión con que hacía todo, pero la precisión no le impedía ser verdad. Rosana cruzó la habitación despacio. Se detuvo a su lado, frente a la misma ventana, y miró el mismo jardín. Estaban muy cerca, lo bastante para que ella percibiera el calor que emanaba de él, el leve movimiento de su respiración, la forma en que sus manos seguían cruzadas a la espalda, con esa contención que era su manera de mantenerse entero. El silencio entre ellos tenía una temperatura diferente a todos los silencios anteriores. «No le voy a decir que todo estará bien», dijo Rosana, en voz muy baja, «porque ese tipo de promesas no le pertenece a nadie». «Lo sé», dijo él, «pero estoy aquí». Cayetano volvió la cabeza hacia ella, la miró desde muy cerca, con esa mirada suya que no pedía permiso para ver lo que había detrás de las superficies. Por un instante, breve, cargado, suficiente para que ambos lo sintieran, ninguno de los dos se movió. El jardín seguía siendo dorado al otro lado del cristal. Adentro, el espacio entre ellos era casi nada, y ese casi nada era todo. Luego Cayetano extendió la mano y tomó la de Rosana, no con urgencia, con la certeza de quien lleva tiempo sabiendo lo que quiere y por fin decide no seguir esperando. Las familias Urdaneta y Castellví recibieron a Cayetano al día siguiente con la cortesía fría de quienes esperan una explicación y no están seguros de querer creerla. Él les habló sin disculparse, sin negociar, sin minimizar. Les dijo que Lorenzo de Mezquita era su hijo reconocido, que el matrimonio con doña Rosana de Fernán Núñez había sido contraído con plena voluntad y pleno conocimiento, y que cualquier versión alternativa provenía de un hombre cuya red de aliados había colapsado en el espacio de una semana por falta de sustancia real. Carlo de Olmedo abandonó la región antes de que terminara el mes. Sin el abogado, sin la testigo, sin el escándalo coordinado que habría necesitado. Desapareció con la misma eficiencia silenciosa con que había desaparecido de la vida de Rosana años atrás, solo que esta vez sin dejar herida. Solo el registro frío de alguien que calculó mal y pagó el costo de ello. Rosana no sintió triunfo cuando lo supo. Sintió algo más, parecido al cierre. La sensación de una puerta que se sella no con llave, sino con el peso de lo que se ha construido del otro lado. Fue una semana después, en una tarde de luz larga y dorada, que entraba oblicua por las ventanas del salón, cuando Cayetano encontró el bastidor. Rosana lo había dejado sobre la mesa de costura con el bordado hacia arriba, visible. Cayetano pasó junto a la mesa y su mirada cayó sobre él con la naturalidad de quien no busca nada y por eso encuentra. Se detuvo. Tomó el bastidor con cuidado y lo inclinó hacia la luz. Buscó las letras con tiempo, letra a letra, moviéndose despacio por los tallos como quien lee un texto que exige atención. Sus labios se movieron en silencio. Quod fuit non potest infectum fieri, sed pulchritudine tegi potest. Lo que fue no puede deshacerse, pero puede cubrirse de belleza. Estuvo con la frase un momento largo. Luego lo devolvió al mismo lugar
y salió al jardín. Rosana estaba en el jardín norte con Lorenzo, que a sus 4 años tenía la energía específica de los niños que descubren que las piernas sirven para algo más que caminar. El niño corría entre los setos con la concentración absoluta de quien tiene un objetivo que ningún adulto podría reconstruir, y Rosana lo seguía con la vista desde el banco de piedra donde estaba sentada, con ese gesto suyo de observar el mundo con atención sin que el mundo lo supiera. Cayetano se detuvo en el umbral que daba al jardín. La observó un momento, a ella, al niño, a los dos juntos en esa tarde de luz larga, con la expresión de alguien que acaba de leer una frase que lo explica todo y no tiene, todavía, las palabras para responderla. Luego bajó los escalones y cruzó el jardín. Lorenzo lo vio primero y corrió hacia él con esa confianza total de los niños que no han aprendido todavía a medir si el afecto será correspondido. Simplemente lo dan por sentado, porque para Lorenzo, Cayetano había sido siempre lo que era, su padre, el hombre que llegaba cuando él llamaba, que respondía sus preguntas sin simplificarlas demasiado, que lo sostenía cuando era necesario y lo soltaba cuando también lo era. Cayetano lo recogió en brazos. Luego miró a Rosana. Ella sostuvo su mirada. «He leído la frase», dijo él. Rosana no preguntó cuál, lo sabía. Y dijo en voz baja. Cayetano sostuvo a Lorenzo sobre un brazo y con la mano libre, despacio, sin dramatismo, con la precisión de siempre, pero con algo más dentro de esa precisión, algo más cálido. Tomó la mano de Rosana. «Rosana», dijo, y fue la primera vez que la llamaba solo por ese nombre, sin título, sin la distancia segura del protocolo. «Te amo». No al acuerdo, no al nombre que traes, no a la madre de mi hijo, a ti, con todo lo que eso significa y con todo lo que aún no sé qué significa. Ella lo miró durante un momento largo, y Rosana comprendió, en ese silencio donde antes siempre había habido advertencia, que algo en ella había dejado de esperar el precio, que había llegado un punto, sin que ella pudiera señalar cuándo exactamente, en que el silencio de Cayetano había dejado de parecerse al silencio de los que guardan algo para después, y había empezado a parecerse simplemente a alguien que está. «Yo también te amo», dijo, mirándolo como si por fin dejara de defenderse. «Te amo con todo lo que fui, con todo lo que temí y con todo lo que todavía estoy aprendiendo a creer. Pero te amo. Y contigo, por primera vez, eso no me asusta». Cayetano la miró sin decir nada, y en ese silencio había algo que ninguno de los dos habría sabido pronunciar del todo, pero que los dos reconocieron sin esfuerzo. Entonces, él bajó a Lorenzo al suelo con cuidado, y el niño salió corriendo hacia los setos sin mirar atrás, con la urgencia indescifrable de los niños de 4 años, que tienen asuntos urgentes que atender. Cayetano se volvió hacia Rosana, y sin palabras, sin anuncio, la rodeó con los brazos. No fue un gesto dramático, fue exactamente lo contrario. Fue el gesto de alguien que ha esperado el momento correcto durante mucho tiempo y cuando llega, simplemente lo hace. Rosana sintió el peso de ese abrazo, la calidez real de él, la solidez de algo que no tenía precio ni condición ni fecha de vencimiento. Por un instante cerró los ojos. Lorenzo volvió corriendo desde los setos y se lanzó contra las piernas de los dos, abrazando lo que alcanzaba, sin entender nada y entendiéndolo todo. La tarde conservaba su luz dorada. Los setos seguían recortados con la misma precisión de siempre. El jardín de Benavente, intacto en su quietud, parecía sostener en silencio todo lo que había crecido dentro de él. Y lo que se había construido allí, puntada a puntada, noche a noche, elección a elección, era más sólido que cualquier acuerdo. Era más duradero que cualquier linaje. Era lo único que, en el fondo, había merecido siempre ser llamado por su nombre verdadero. Y esta fue la historia de hoy. Gracias por vivir con nosotros
esta historia llena de amor, dolor y esperanza. Compártela con alguien que también ame los romances de época. Suscríbete al canal y no te vayas sin leer el mensaje que te dejamos en el comentario fijado. Bendiciones.